Señor, Dígame, ya comencé a grabar. Tema, estructura y propósito de los párrafos. Objetivo, lectura e interpretación de los distintos párrafos según su función y la forma elocutiva. Indicador 12, ya lo tenemos aquí, por favor, lo deben copiar en su cuaderno. Eso está en la fase de antes de aprender. Bueno, vamos a continuar. Párrafo introductorio. Decía ahorita que el párrafo introductorio va a iniciar, va a comenzar un texto. Es ahí donde se va a plantear el asunto o tema que trata el texto, ¿verdad? Ahí tú puedes contextualizar al lector acerca de lo que va a tratar tu texto y es importante que este párrafo introductorio nunca falte en un texto, ¿ok? Párrafo de transición. Estos párrafos necesitan establecer una clara relación con los párrafos anteriores. Un párrafo de transición va a tener como particularidad conectores, palabras de enlaces, palabras de enlace. ¿Por qué? Porque va a unir, a enlazar los párrafos anteriores con los posteriores. ¿Ok? Y también cumple la función de enlazar las ideas en un párrafo. Cabe aclarar que un párrafo debe constar de 4 a 5 oraciones con sentido completo. Párrafo de conclusión. Un párrafo de conclusión siempre va a cerrar el texto, ¿ok? Va a finalizar el texto, va a retomar lo anteriormente dicho, pero va a ser una conclusión. Va a llegar a un punto en específico y no va a dar tantas vueltas como al principio. ¿Cuáles son esos términos, señor, para uno saber que un párrafo de conclusión es el que estoy leyendo o estoy frente a este? En resumen, para finalizar, en resumidas cuentas, en conclusión, son esos términos o palabras de enlace que utilizan, pero, ojo, siempre lo utilizan al principio del párrafo, a diferencia de la transición. En el de transición usted va a encontrar los conectores en la mitad, al final, al principio, porque van a enlazar las ideas, ¿ok? Pero en uno de conclusión, usted va a tener, por ejemplo, para finalizar, en resumen, en conclusión, para terminar, en resumidas cuentas, y ya sabe que ese párrafo va a cerrar el texto, porque es conclusión. Bueno, ya vimos los párrafos según su función. Ahora vamos los párrafos según la forma elocutiva, es decir, la intención comunicativa del párrafo. ¿Dónde? En el texto. Voy a dar la oportunidad de que ustedes lo lean. Voy a preguntarles de pronto qué no entendieron para ver si hacemos más amena la clase. Repito, párrafo según la forma locutiva, quiere decir según la intención comunicativa que éste tenga dentro del texto, se dan párrafo narrativo, descriptivo. Son 4. Vamos a mirar primero narrativo y descriptivo. Tienen 3 minutos para leer.
Qué pena. Bien, todos sabemos que cuando hablamos de párrafo narrativo, es un párrafo que va a narrar, va a contar, va a relatar sucesos, imaginarios, reales o ficticios, ¿cierto? Que le ocurren a quienes, a unos personajes, en un espacio y tiempo determinado. Ese es un párrafo narrativo. Creo que es el más sencillo de todos los párrafos. Párrafo descriptivo. Bueno, este párrafo descriptivo es particular encontrarlo en textos expositivos, informativos y párrafos narrativos. Perdón, textos narrativos. Un párrafo descriptivo presenta de forma detallada. Como yo voy a hacer una descripción, debo detallar de forma muy clara, precisa y concisa las cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer la descripción de una persona, de un animal, de un lugar o de un objeto. ¿Ok? La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Miren el ejemplo. Sebastián me colabora leyendo el ejemplo del coyote. El coyote es una fiera semejante al lobo en la voracidad, en la astucia al zorro, en la figura al perro, y en algunas propiedades al chacal. Es más pequeño que el lobo, tiene los ojos amarillos y centellantes, las orejas pequeñas, agudas y derechas, el hocico negro, las piernas fuertes, los pies armados de uñas gruesas, la cola gorda. Y no leo más. Listo. Eh, ahí tenemos entonces, ¿verdad? Básicamente una descripción, ya ven que uno puede describir física, psicológica y emocionalmente algo. Más bien una persona, claro está. Pero sí puedes hacer la descripción de animales, lugares, sitios, ¿verdad? Contextos u objetos. Bien, vamos con el siguiente tipo de párrafo, que sería el expositivo y el argumentativo. 3 minutos para leer. ¿Qué es expositivo, señor? Cuando hablo de expositivo, hablo de explicación, hablo de exposición, ¿verdad? Cuando yo comparo un texto expositivo con un informativo, yo digo, el expositivo me brinda información al igual que el informativo. Pero ojo, el informativo brinda datos, mientras que el expositivo no solamente brinda datos, sino también explicaciones. Me plantea ejemplos, al igual que el informativo. Por eso le llamamos en el lenguaje, hablamos de texto expositivo e informativo. En un texto expositivo, ¿cuál es la función de este? Va a ser transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino a dar también explicaciones, describe ejemplos, realiza analogías. ¿Qué son analogías? Comparaciones. Ojo con este término. Un estudiante que va para 10º grado debe conocer qué es analogías, comparaciones. Las características, aquí las tenemos. Se utiliza la tercera persona, no se habla en primera persona, conjuga el verbo en modo indicativo, se emplean términos técnicos o científicos y se predomina mucho en este texto las oraciones
enunciativas. ¿Vale? Entonces, vamos con el siguiente párrafo que será argumentativo. Todos sabemos que todo lo que es argumentar va a persuadir, va a convencer al lector. ¿Ok? Entonces, el texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o debatirlas con el fin de persuadir, convencer al lector. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor de que lo que tú dices es cierto sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. ¿Ok? Y tenemos un breve ejemplo de esto. ¿Nos puedes colaborar con esto, Mariana? Nuestro temor más profundo no es que nosotros meramente idóneos, No es nuestro que temor somos. más no es que somos meramente idóneos. Nuestro temor más profundo es que tenemos poder más allá de toda medida. Es nuestra luz o nuestras tinieblas lo que nos atemoriza. Bien. Ahí vemos una argumentación, mire que es algo subjetivo, es algo que él piensa, nuestro, habla en forma personal, ¿verdad? Habla en primera persona, incluyendo a los demás. Entonces, ya tenemos aquí, pues, los párrafos según la forma locutiva. ¿Cuáles serían? Serían argumentativo, expositivo, ¿cuál más? Narrativo, descriptivo, ¿cierto? Y tendríamos, según su función dentro del texto, tendríamos transición, conclusión e introductorio. ¿Preguntas?